Un día, monstruos de otro reino aparecieron en el mundo a través de un portal abierto, y la humanidad se enfrentó a la amenaza de la destrucción. En ese mismo momento, los representantes del mundo de las espadas y la magia atravesaron el portal como si fuera la salvación misma, y gracias a la energía interna utilizaron las artes marciales. Este era el mundo de las artes marciales Murim. Był tak silny, że żaden z napastników nie przeżył. Krew tryskała strumieniami z poległych ciał. Las personas que una vez gobernaron la tierra fueron arrojadas al sufrimiento en tal caos. Sin embargo, pronto aparecieron los despertados, quienes desafiaron el sistema, obteniendo superpoderes. Uno de los chicos gritó a la gente que les habían dicho que se mantuvieran fuera del camino. Estas personas se hicieron conocidas como jugadores, y las personas que se salvaron les agradecieron. El héroe no entendía por qué la gente siempre causaba problemas en su presencia. El segundo explicó que el hombre aparentemente tenía un círculo mágico de alto rango. Nagle ktoś zapytał, czy wojownik miał na myśli pomoc, i odcięte głowy potoczyły się u stóp mężczyzny. Era un hombre lobo con 3 cabezas quien atacó a los residentes locales. El héroe llamó urgentemente a todos los que estaban con él porque necesitaba atrapar a un perro callejero. El otro tipo solo atinó a gritarle que estaba loco, porque el gremio vulcano debería ocuparse de los monstruos de rango medio. El héroe lo sabía, pero sentía que claramente no estaban a la altura de la tarea. Mężczyzną, który pokonał ich posiłki, był nikt inny jak przywódca Sojuszu Murima. Al mismo tiempo, todas sus habilidades mejoraron claramente debido al golpe. Mężczyzna w handboku był zdumiony siłą, jaką emanował przywódca. Le pidió a su amigo que le cortara la cabeza al perro lo antes posible y lo salvara, y su amigo le susurró que nunca lo había escuchado. El héroe pensó que el chico siempre lo cubría como un verdadero amigo, y en ese momento se movió con su espada. Solo su amigo no se dirigía hacia el perro, sino hacia el héroe, y se aproximaba directamente hacia su espalda. En el momento siguiente hundió la espada directamente en la espalda del héroe. Fue una verdadera traición. Z powozu wyłoniła się piękna młoda dziewczyna. Ella también lo traicionó, susurrando solo que lo sentía mucho. Tiger Danto również rozkazał swoim wojownikom się wycofać. Cuando el niño cayó en el barro, uno de los oficiales lo pisó con su bota y lo presionó aún más fuerte contra el barro. Este lugar era un lugar de enterramiento para los cadáveres de los monstruos del gremio del volcán y un infierno viviente. El héroe llegó aquí hace 5 años. Przywódca Murim milczał, co było oczywistą odpowiedzią. Nie miał zamiaru nikogo pozostawić. De repente apareció un mensaje frente a él que decía que había sido elegido como la fuente del caos. Estaba listo para aceptar esta oferta, porque su elección podría destruir el mundo. El héroe sonrió y, sin pensarlo, aceptó esta oferta. De repente se encontró en medio de una especie de caos. Finalmente, el héroe contempló a los seres legendarios que gobernaban el mundo, los 3 gobernantes. Ante sus ojos estaban las leyendas olvidadas hacía mucho tiempo de 3 mundos y 3 gobernantes. El rey de plata, que conquistó todo el continente de un solo golpe, Boland Mason. El señor del mundo Einhard, que desgarró los cielos de un solo golpe de su espada. El rey de la espada. Y la diosa del asesinato, la destructora de la divinidad. El señor de la gehenna, la reina de los demonios. Los 3 señores quedaron presos en el mundo del caos. El anciano no entendía por qué el joven miraba de esa manera. Se preguntaba si él era realmente la fuente del caos. La diosa sonrió. No entendía qué querían los otros 2 de él si el joven era arrastrado aquí tan de repente. En ese momento, el chico solo pensaba en si podría vengarse de sus traidores, quienes ahora disfrutaban tranquilamente de la vida. La diosa sugirió que echaran un vistazo a este niño, mientras que otros sugirieron que simplemente era una especie de persona grosera. El anciano asumió que si lo habían elegido como la fuente del caos y terminaba allí, entonces todo era bastante simple. Ahora, la destrucción estaba disponible para él. El héroe respondió que ahora se sentía mucho más tranquilo y que realmente quería destrucción. El anciano explicó que en ese caso el castigo no vendría del hombre sino del caos mismo. Volon explicó que sería privado de su cuerpo y de su conciencia, y que solo recibiría noticias de que el mundo había sido destruido. Wszędzie leżały ciała poległych żołnierzy i w mojej głowie kłębiła się myśl, że wszyscy zostali zniszczeni. El chico no entendía qué más debía hacer. La diosa declaró furiosa que le permitirían vengarse con sus propias manos. Debería haber experimentado plenamente lo que es un asesinato. El hombre demacrado preguntó cómo podía hacer algo con ese patético cuerpo que había perdido toda su fuerza y se había convertido en esclavo. Los 2 hombres explicaron que si aceptaba el poder de ellos y era capaz de contener el caos dentro de sí mismo. Tej nocy wraz ze śmiercią przywódcy sojuszu Murimy Tigera Dando zakończyła się wielka, krwawa bitwa,
która trwała pół roku. Iban a ayudarlo con esto, pero solo si él se hacía cargo de todo. Po powrocie do Pałacu Morza Północnego William został sam ze swoimi myślami o Dianie y patrzył na zwiędły kwiat. Lo principal es que él mismo pudo vengarse, y el héroe asumió que ahora podía llamarlos maestros. El anciano dijo que sorprendentemente no fue difícil convencerlo, y eso era extraño. Diana była taka szczęśliwa, a William był wdzięczny kwiatowi za tę chwilę. Después de eso comenzó a entrenar en un mundo desprovisto de tiempo y del concepto mismo de muerte. Y finalmente pude contener el caos dentro de mí. Una vez finalizado el entrenamiento, el héroe volvió a la realidad. Pensó que el tiempo se detuvo inmediatamente con el inicio del entrenamiento. Agarró al que se burlaba de él, lo pisoteó en el barro y lo arrojó al suelo. Lamentablemente, la ventana de estado aún no se ha abierto. Pensó que su cuerpo permanecía en el mismo estado, completamente sin fuerzas. Si no fuera por las palabras de los maestros, el héroe habría pensado que los últimos 100 años de entrenamiento habían sido simplemente un sueño. Wollan explicó que cuando regresara al mundo de las personas, perdería todos los poderes que recibió de ellos. La diosa explicó que esto sucedería porque el mundo simplemente no podía soportar tal poder, y ahora había caos dentro del héroe. Wollan explicó que cuando el niño regresara, su cuerpo tendría que adaptarse a esto para poder soportar las fuerzas. En realidad, el enfurecido guardián pensó que ahora el héroe definitivamente llegaría a su fin por pisotearlo. Se enfureció aún más y se abalanzó sobre el héroe con el puño, pero fácilmente agarró su puño con la palma. Era el jefe de Meg Cheston, quien había estado acosando al héroe durante 5 años. Pero con un cuerpo como ese, no había forma de que el chico perdiera contra él ahora. Su maestro una vez le explicó que incluso un aldeano puede derrotar a un simple oponente si controla su deseo de asesinar. Dijo que, al final, el deseo de matar es una cuestión de fuerza interior. Los ojos del héroe se iluminaron con fuego. Sabía que ahora estaba listo para matar a su capataz. A mężczyzna w końcu odnalazł nadzieję i przysiągł sobie, że odnajdzie dziewczynę gdziekolwiek ona jest. La crueldad torpe solo tenía como objetivo generar resistencia. Na pokładzie był William Grant. El héroe decidió que a partir de ahora ese tipo temblaría de miedo al verlo. Pero teníamos que darnos prisa antes de que la gente del gremio Vulcano se diera cuenta de lo que acababa de pasar. El tipo quitó la cadena de la valla y uno de los oficiales le preguntó a dónde iba. El héroe no respondió, pero sabía que se dirigía al lugar de enterramiento de los monstruos, donde había olores tóxicos provenientes de los cadáveres. Nadie se atrevía a acercarse a ellos. Este lugar era un puro infierno, y allí era donde iba a renacer. Sin miedo, el héroe se precipitó directamente hacia ese agujero. Ale Diana powiedziała, że tym razem chce zaufać ojcu, dlatego poprosiła o pozwolenie na spotkanie. El maestro Wolland le dijo una vez que existen varias técnicas secretas, por ejemplo la técnica del volcán divino. Explicó que el principio era dolorosamente simple. Había que robar algo que pertenecía a otra persona y hacer lo propio. Ten naszyjnik miał pomóc dziewczynie wrócić bez względu na wszystko. Obiecała mu, że nigdy go nie opuści. Pero para utilizar esta técnica, uno tenía que crear Dantian dentro de sí mismo. Dantian es la fuente de poder de los guerreros del mundo plateado, similar al núcleo mágico de los jugadores. Pero si no eras del mundo plateado, era simplemente imposible. El maestro dijo que, por supuesto, había otra manera. No importa si toma decenas o cientos de años, y no importa cuántas vidas tomen, solo tienes que seguir aprendiendo hasta que lo hagas bien. Entonces, siguiendo el método que los maestros habían desarrollado durante más de 3000 años, y después de miles de muertes, finalmente pudo crear Dantian. El héroe recordó claramente el proceso. El primer paso fue recolectar sangre y energía. El segundo paso fue crear Dantian para usar la técnica del demonio de sangre. Y el dolor que debió haber experimentado en el proceso fue, sin duda, algo mucho más allá de este mundo. La razón por la que esta zona estaba prohibida no era solo por el aire tóxico compuesto de cadáveres, pero también en los mutantes, creados a base de energía muerta emanada de los cuerpos. En otras palabras, era una guarida de los muertos. Uno de ellos estaba a punto de atacar a nuestro héroe por la espalda. Kiedy William odzyskał przytomność, znalazł się w ciasnej przestrzeni przypominającej powód. Cada uno de sus ataques llevaba veneno, y era imposible matar a un zombie hasta que le cortaras la cabeza. Si el héroe estuviera en su antiguo cuerpo, simplemente se convertiría en otra comida. Pero ahora podría lidiar con ellos fácilmente. Por fin pudo sentirse vivo de nuevo. Era un reino de sangre escarlata, donde uno podía absorber la sangre del enemigo y convertirla en energía propia. Dwie osoby, mężczyzna w okularach i bardzo młody chłopak, wykrzykiwały imiona dziewczynek. To oni poćwiart. Fue esta pelota la que el héroe pudo liberar de su dedo.
Jeden z mężczyzn krzyknął z przerażeniem, że to wagon pierwszej klasy. Los mató uno por uno con sus globos de sangre. El héroe comprendió que todos ellos eran solo su presa. Realmente sintió su fuerza y pensó que no era tan mala. Sin embargo, el héroe no se dio cuenta de que un enorme monstruo se acercaba a él por detrás. Pero ante el golpe del monstruo al suelo, el héroe solo saltó con el mismo rostro imperturbable. Era un troll zombie, exactamente el nivel que el tipo esperaba. W odpowiedzi uwolnił eksplozję lodowego chi, boski strzał lodu. El ex amigo de nuestro héroe pensó que este hombre estaba completamente destrozado. Wojownik nie mógł wybaczyć, że jakiś owad, choćby powiększony, odważył się zaatakować człowieka. El hombre exigió informarle lo sucedido a ese sujeto. Uno de los empleados dijo que Meg Cheston decidió darle una lección a un esclavo que estaba holgazaneando, y el esclavo de repente lo agarró del brazo. El muchacho preguntó si había algún detalle interesante, y el sirviente respondió que otro esclavo miraba a su capataz con extrañeza. El tipo no entendía cómo podía ver eso. ¿Era realmente una sed de asesinato? Pero eso solo estaba disponible para artistas marciales con energía interna. Le preguntó al empleado dónde estaba el esclavo, y este solo asumió que se había suicidado. Contó cómo aquel fue al lugar del entierro del monstruo. Su cuerpo ya debía estar descompuesto por los olores tóxicos. Al hombre le resultó difícil creerlo y se agarró la cabeza. Él creía que el esclavo había mentido, y había informado de su suicidio simplemente para evitar ir allí él mismo. El hecho de que un esclavo hubiera golpeado a un guardia inútil no le interesaba en absoluto esas nimiedades. Sintió que el rastro del esclavo fue destruido por sí solo, y el empleado mintió sobre el suicidio, sin siquiera encontrar el cuerpo. Postępowanie mężczyzny zaniepokoiło Williama. Kto wie, jaką magię wyczarował. Pero al tipo no le importó. Simplemente lo aplastó y lo destruyó, y gotas de sangre cayeron como lluvia desde arriba. Él les dijo a los demás que escogieran, o sufrirían el mismo destino, o irían a las tumbas a buscar el cuerpo de ese tipo. El hombre explicó a sus soldados que estos guardias aún morirían por el veneno, antes de encontrar el cuerpo. Cuando regresaran, tendrían que ir a revisar el equipo e ir al entierro. Nowy termin był nieznany Williamowi. Podał również swoje imię i zapytał, kim są ci magiczni szermierze. Ahora había llegado a la segunda etapa de la técnica del demonio de sangre. Sintió que de allí salía una fuerte corriente de veneno. El poder de la segunda etapa en la propia sangre reside en la concentración de poder. De repente, justo delante del héroe, se produjo una explosión debido a la concentración de poder. Su inestabilidad al veneno era varias veces más fuerte que en la etapa de esencia de sangre. Si no hubiera llegado a la etapa de su propia sangre, no habría quedado nada de su cuerpo. Sabía que no podría resistir por mucho tiempo, pero sería suficiente por ahora. Todos los preparativos principales estaban hechos, por lo que era hora de pasar a su objetivo principal. Era mejor nunca encontrarse con seres trascendentales con monstruos de alto peligro. Entre todas estas criaturas, las más nobles eran los dragones. Ahora solo queda un esqueleto de él. Un día un dragón salió del portal. Después de mucho tiempo, apareció la serpiente llena de rabia. Muchos jugadores arriesgaron sus vidas para desafiarlo, y milagrosamente lograron derrotarlo. El mundo estaba en caos, pero el cadáver del dragón atrajo la mayor atención. Su sangre resultó ser el mejor material en la alquimia, y sus huesos podrían usarse para fabricar armas únicas. Pierścień zaczął świecić, przebijając przestrzeń magicznym pismem. I wtedy wojownik zaczął rozumieć, co mówią otaczający go ludzie. Pero iba a vengarse por completo del gremio Vulcano. Después de esto, el héroe utilizó la técnica del demonio de sangre en el dragón. Una vez le dijo a su maestro que lo iba a absorber, pero aún así, el profesor pensó que sería terriblemente doloroso. El héroe estaba al borde de perder el conocimiento. Si no hubiera entrenado con los maestros, habría muerto hace mucho tiempo. Pero su energía interna se acumulaba rápidamente a partir de la sangre. Aunque el dragón había muerto hacía mucho tiempo, su poder seguía vivo. Fue increíble. Había suprimido la energía interna con su propia técnica de sangre, pero los depósitos aún estaban llenos. Si se detuviera ahora, moriría por el repentino flujo de energía, pero si continuaba absorbiéndola, simplemente explotaría. El héroe esperaba esto, pero ¿era esta realmente la etapa final? La diosa dijo una vez que es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa si no logras absorber todo el poder? Explicó que los dragones son altamente venerados incluso en el Gehenna. Como dijo el héroe, podría ser difícil para una persona común aceptar tanto poder. La respuesta era simple. Tenías que convertirte en un dragón tú mismo. El héroe estaba muy sorprendido. No creía que eso fuera posible, y la diosa dijo que ya había recibido tanto que el dragón sería solo el siguiente paso.
A juzgar por lo que el héroe aprendió del maestro, tuvo que pasar por otra transformación, y nada era imposible. Al fin y al cabo, incluso se tragó el caos. Weszła do Dantian Williama i została wchłonięta przez rdzeń mocy. Explicó que en el Reino Plateado incluso hay un nombre especial para aquellos que obtienen el cuerpo de un dragón. Ilość chi zgromadzonej w Dantian wzrosła dwukrotnie. Su ex amigo no entendía qué estaba pasando y dónde habían ido a parar todos los cuerpos. Nagle jego uwagę przykuł wisiorek. Se volvió hacia el guardia y le ordenó que informara al gremio que todos los cuerpos habían desaparecido. El guardia salió corriendo, pero de repente voló hacia atrás. Hubo una explosión, y el hombre se dio cuenta de que si eso ocurría un par de veces más, no quedaría nada del lugar del entierro. Fue nuestro héroe, que usando su técnica, llamó a su antiguo amigo y le dijo que era un traidor. Hugh estaba muy sorprendido. No sabía que su amigo todavía estaba vivo. Szermierz był rozbawiony tą reakcją. Było jasne, że Edmund się o niego martwił. Hugo no quería tolerar tales insultos. Ordenó a los Black Hawks que lo mataran inmediatamente. Todos los Black Hawks corrieron inmediatamente hacia nuestro héroe. Los Black Hawks eran un escuadrón especial designado por el líder. Su nivel de habilidad usualmente estaba por encima del 90. Eran expertos, a punto de convertirse en los rankers más fuertes. El sigilo era una técnica utilizada por los halcones negros, entrenados para matar, por supuesto. La invisibilidad conlleva muchos peligros. Uno de los halcones simplemente se acercó sigilosamente a la espalda de nuestro héroe con invisibilidad. Esto funcionaría si su oponente fuera un héroe normal, que no pudiera sentir la energía interna. Pero nuestro héroe utilizó la tercera etapa de la técnica del demonio de sangre. Sangre negra. Utilizaba bolas de sangre negra que disparaban múltiples balas de cañón y golpeaban a los enemigos. Absorbió la energía interna del enemigo y luego explotó. Hugh no podía comprender cómo su ex amigo podía tener semejante habilidad. Activó la habilidad de búsqueda de información para comprobar de dónde provenía todo. A był tam także wisiorek, który prowadził go przez światy do Diany. Nunca había visto nada igual. El héroe supuso que su viejo amigo simplemente se moría de curiosidad. El héroe supuso que quería saber de dónde sacaba tanta fuerza, porque nunca actuaba sin estudiar antes todo acerca de su oponente. Hugh se enojó por esto. Tomó su espada y dijo que ya no era el tanque que conocía. Ahora era el líder de la incursión del gremio. Gritó que el héroe estaba listo para lanzarse hacia adelante, sin siquiera pensar en sus compañeros. El héroe, a su vez, dijo que eso era exactamente lo que iba a hacer, con el rostro todavía impasible. De alguna manera, Hugh logró atrapar la bola de sangre del héroe con su espada. El héroe dijo que Hugh se considera un líder, pero no ha cambiado mucho. Hugh usó un escudo blanco para protegerse de los ataques de nuestro héroe. Estaba tan enojado que quería intentar silenciar a nuestro héroe a cualquier precio. Pero el héroe esquivó hábilmente su espada. Na szczęście larwy jeszcze się nie wykluły i Hive rozpoczął leczenie. No logró nada porque el héroe tenía demasiado poder y no entendía de dónde venía. El ex amigo de Hugh dijo que eso era definitivamente imposible, ya que el héroe estaba agotando todas sus fuerzas. El hombre sabía que su respuesta no le aportaría nada a un traidor tan cobarde. Esto enfureció aún más a Hugh, quien se abalanzó con su espada directamente hacia nuestro héroe. Incluso construyó un muro alrededor del héroe, pero pensó que era inútil. Hugh pensó que el tipo no tenía nada más que esas bolas negras. Si fuera diferente, no estaría peleando desde la distancia. El chico pensó que si le impedían retirarse, no podría hacer nada. Al momento siguiente, Hugh usó el arma nocturna directamente sobre nuestro héroe. Sabía que ni el mejor ranqueador sobreviviría a semejante golpe, y finalmente ese testarudo tipo murió. Pero esto no pudo ser, porque el héroe permaneció sano y salvo. Woda w manierze okazała się ciepła, dlatego też nie gasiła pragnienia, pero ya era demasiado tarde. El héroe lo atacó, lo agarró por la cara y lo inmovilizó contra el suelo. El caos prosperó gracias a la destrucción de otros mundos, trascendió el tiempo y el espacio, vagando a través de las dimensiones, buscando a alguien digno de ser su fuente. Los mundos sobre los que descendió el caos fueron consumidos y encontraron su fin. Y el héroe se entrenó durante más de 100 años para contener el caos dentro de sí mismo. Walland dijo que había hecho todo lo que estaba en su mano y que, si aún así no funcionaba, no podía hacer nada más. Fuera de ese lugar ya todo estaba decidido. Un día Walland le preguntó a su alumno cuál era su nombre. No podía creer que su maestro, honestamente, le pidiera algo así solo después de 100 años. El maestro admitió que simplemente se había acostumbrado demasiado a él. Una vez lo habían llamado un fantasma sin corazón. Pero ahora incluso él había logrado encariñarse con él. Y el tipo dijo que su nombre era Hierro. La diosa dijo una vez que todo salió bien para él.
El chico se sentía terriblemente somnoliento después de lo que hizo. Wolan explicó que tal era la influencia del caos que su cuerpo resistía a su poder. Pociągnął łyk z manierki i był tak zachwycony, że zaczął wygłaszać niemal pochlebne pochwały na cześć smaku lodu przygotowanego przez szermierza. El héroe pensó que si caía en una pesadilla, el caos despertaría de nuevo. Él esperaba esto y pidió a sus maestros que se suicidaran. El héroe sabía que tenía que atrapar el caos dentro del cuerpo y destruirlo por completo. Preguntó a sus maestros si su objetivo no era destruir el caos. El anciano pensó que si el joven lo sabía todo, entonces, ¿por qué se involucraba con ellos? El héroe explicó que lo habían traicionado, que lo habían dejado sin nada y que no podía confiar en nadie, pero de ellos sintió un calor hacía tiempo olvidado. El joven admitió que la venganza ya no significaba nada para él. Él solo quería devolver el cariño que le habían demostrado. Kilka dni później, w małej uliczce w Barhan, niedaleko cechu handlowego Roel, byli ludzie wykonujący ciężką pracę fizyczną. El héroe extendió los brazos, satisfecho de que los maestros le hubieran dicho sus nombres, y dijo que él, Hierro, moriría aquí por sus maestros. Pero el anciano se acercó a él y le puso la mano en el hombro, diciéndole que no moriría allí. Le explicaron que él era su hijo y discípulo, y que cómo podrían matarlo con sus propias manos. El héroe intentó indignarse, comprendió que entonces abandonarían su misión. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że propozycja Edmunda, delikatnie mówiąc, zaskoczyła Williama. Ella explicó que el caos que había allí fue moldeado por sus técnicas, por lo que sus poderes fueron capaces de soportarlo. Los lazos espaciales se debilitan. Regresará a donde pertenece. Los propios profesores explicaron que quedarían sellados en algún lugar profundo. Lo enviaron de regreso a la Tierra y le dijeron que nunca los buscara nuevamente. Iron tenía curiosidad por ver hasta dónde podría llevarlo el poder que obtuvo de sus errores. Sintió su grandeza, siendo alguien que una vez casi llegó a ser un ranker de alto nivel. Se preguntó cómo afectaría esto a los demás, no a sus maestros, sino a la gente. Pero era demasiado fácil. Puede que Hugh no fuera del rango más alto, pero claramente estaba por encima del nivel 150. Si el héroe puede encontrar otras técnicas además del demonio de sangre, entonces será invencible. Incluso el líder del gremio Vulcano o los expertos de alto rango del Escuadrón Plateado no serían capaces de hacer esto. Además, para la gente de Einhard, Gehenna, e incluso para aquellos que están en la cima del mundo. Wszyscy przyszli, bo usłyszeli, że sprzedają lizaki i chcieli kupić lód. Niektórzy z obecnych pochodzili nawet z innych miast. Hugo pidió clemencia y dijo que simplemente tenían que traicionarlo. Explicó que de lo contrario, simplemente habrían muerto. No había otra manera de salvarlos a todos. El héroe se enojó y dijo que Hugh se convirtió en capitán, mientras él mismo sufría día tras día. El ex camarada quería decirle dónde estaban los demás. El héroe se dio cuenta de que Hugh lo había traicionado una vez, y ahora estaba hablando de traición nuevamente. Le explicó que todo el mundo se enteraría de su muerte, y el héroe le dijo a Hugh que esperara a los demás en el infierno. Tan pronto como Iron terminó de lidiar con su camarada y salió, los esclavos y los guardias comprendieron todo intuitivamente. El hombre que rompió las cadenas y emergió del abismo mató a las flechas negras y a Hugh. El tipo entendió que los esclavos morirían de todos modos, así que decidió ayudarlos y apuntó los círculos negros en su dirección. Los esclavos pensaron que los mataría, pero el héroe les quitó las marcas de esclavitud. De repente la cueva comenzó a derrumbarse. El héroe comenzó a demolerla con su influencia. El tipo les ofreció morir allí o salir con vida. Cuando conoció a los maestros, lo único que quería era destruir el mundo. Pero cuando vio su sacrificio, finalmente comprendió lo que tenía que hacer. William wszedł do swojego pokoju y ze zmęczenia padł na łóżko. Después de un tiempo, uno de los líderes llegó al lugar. Escuchó el informe, pero no creyó que fuera cierto. Nagle ktoś zapukał do drzwi jego pokoju. To była Sabina. Y William wpuścił ją, myśląc, że przyniosła. Durante este interrogatorio, los esclavos no recordaban nada en absoluto, como si alguien les hubiera borrado la memoria. Se dio cuenta de que incluso las marcas de esclavo habían desaparecido, y el soldado le informó que solo quedaban rastros de su propio círculo mágico. Woody pensó que ese alguien claramente no estaba por debajo del nivel de un maestro. El soldado explicó que no se encontró ningún rastro del maestro de combate ni del jugador. Woody sugirió que podría ser Gehenna. En ese momento, otro soldado informó que el cadáver del dragón había desaparecido. El comandante pensó que solo Gehenna podía utilizar un cadáver sin purificarlo. Ordenó al soldado que se pusiera en contacto con el Estado para que pudieran investigar todo rastro de Gehenna durante el último año. W odpowiedzi Sabina stwierdziła, że Gildia Roela nie sprzedaje chuliganom, więc albo ustawią się w kolejce, albo zostaną bez niego. También le preguntó qué había dicho sobre el cadáver del héroe,
y el soldado, que le había dicho que hace aproximadamente un mes había entrado en el abismo. Wtedy drugi z trójki dobył miecza i groźnie wycelował go w dziewczynę. Nie czekając na jej reakcję, mężczyzna wpadł w jeszcze większy... Woody ordenó al soldado que encontrara el resto. En una de las cafeterías, estaban comentando que el lugar de enterramiento del gremio del volcán había sido atacado. Wtedy Justin spojrzał na Sabinę przerażającym wzrokiem y powiedział, że przyszli zjeść lody. En ese momento, el héroe estaba en el comedor y pensó que todos solo hablaban del gremio. Aunque como atacaron a uno de los 3 gremios más grandes, esto era bastante esperado. Iron decidió que, de todas formas, pronto todos ellos llegarían a su fin. W tym momencie pojawił się Edmund Roell i po raz kolejny oświadczył, że ich cech nie sprzedaje niczego awanturnikom. Para alguien como él, esta era la única manera de encontrar gente. El barman en ese momento le preguntó qué le gustaría. El héroe pidió un calúa con hielo, más fuerte y dulce. El camarero le respondió que el calúa sin leche no estaba en absoluto de acuerdo con la receta. El gerente se acercó al camarero y le dijo que lo solucionaría él mismo. El anciano no entendía cuáles eran esos principios antiguos. Era como si acabara de salir de un portal después de 5 años. Iron dijo que era más bien como si hubiera salido 100 años después, y el gerente pensó que era una especie de demonio. Chwilę później w oczach Justina pojawił się dziwny blask, a on sam stwierdził, że w mistrzu tej gildii jest coś znajomego. El héroe dijo que necesitaba un trabajo, y el administrador le preguntó qué tipo de trabajo necesitaba. El chico explicó que cualquiera serviría, siempre que fuera superior al rango D. El administrador dijo que tenía algo adecuado y le entregó los papeles al héroe. Justyn wyciągnął miecz z pochwy i oświadczył, że Edmund zasługuje na śmierć za obrazę szlachcica. Zamachnął się, ale miecz trafił Edmunda, a ten spodziewał się już uczucia silnego bólu. El héroe dobló las hojas de papel, sonrió y dijo que era un trabajo repugnante. El administrador tomó la pistola que guardaba debajo del mostrador del bar y volvió a preguntar si el héroe conseguiría trabajo o no. Apuntó con el arma al tipo y dijo que a veces uno se encuentra con tontos que vienen con estúpidos sueños de justicia. Simón preguntó si Iron había pensado en aquellos que se quedarían sin trabajo aquí. El héroe explicó que todo le gustaba y pidió decirle a la gente que redujera su sed de sangre. Zamiast tego dali mu jakiegoś szalonego kupca, który próbował zabić wszystkich tutaj. El hombre le entregó el teléfono al héroe y le explicó que se comunicaría con él pronto. Y también le ofreció algo de beber. El chico explicó que esto podría causar problemas, porque si se emborrachaba, se quedaría dormido. Y si se quedaba dormido, no quedaría nadie con vida aquí. El hombre, mirando al hierro que se alejaba, pensó que estaba lleno de ilusiones, lo que significaba que a este paso no le quedaba mucho tiempo. En ese momento, una multitud de personas ya se había reunido frente al portal de rango D, saludándose unos a otros. Uno de los chicos explicó que hoy se les unirían muchos recién llegados. Howl, mientras tanto, estaba preocupado, ya que este era su primer viaje. El chico explicó que no había necesidad de preocuparse, ya que sus amigos estaban con él desde hacía más de 3 años. Dlatego William osobiście musiał zadbać o maniery chłopca. Słowa te w końcu rozgniewały Justina i zaczął krzyczeć, jak ktoś taki jak on śmiał mówić w taki sposób o arystokratach. El héroe en ese momento pensó que era bastante normal preocuparse. Los vagabundos eran conocidos por no ser peores que los demonios de Gehenna. Pero entre todos los presentes, Iron notó una chica que no tenía ni una sombra de sorpresa en su rostro. Parece que finalmente encontró lo que había estado buscando durante mucho tiempo. Un tiempo después, Howl ya estaba agradeciendo a su amigo el hecho de que gracias a él tenía muchos puntos. Preguntó si también podrían casar mañana, ya que no se lo habían dicho a sus padres. El chico sonrió y dijo que había pensado en todo y que no debían preocuparse. William ponownie ruszył w stronę Justyna. 2 innych szlachciców próbowało zablokować mu drogę, grożąc mu i wymierzając w niego miecze, ale nie zwracał na nich uwagi. Jego wzrok był utkwiony w Justinie, który już próbował się podnieść. 2 inne osoby również to zauważyły i Samuel powiedział, że nie powinien tego robić. W odpowiedzi Justin kazał mu zejść z drogi y odepchnął go na bok. Ella le preguntó al chico cuál era su nombre, y después de saberlo, retrocedió avergonzada. La niña pensó que su nombre le sonaba bastante familiar. En ese momento, una chica rubia se acercó a los que estaban sentados y les dijo que ahora era su turno, para que la otra chica pudiera ir tranquilamente a descansar. Ruchem ręki sprawił, że Justin upadł do tyłu na ziemię, potoczył się kilka metrów y stracił przytomność. A ella no le parecía una mala persona, pero por alguna razón todavía tenía un presentimiento extraño. Al día siguiente, uno de los chicos me informó que el portal se cerraría muy pronto.
El tipo le dijo a Howl que el portal se cerraría muy pronto y que si no se iba ahora, la próxima vez solo podría hacerlo después de matar al jefe. Howl sugirió que en ese caso fueran juntos a ver al jefe. Explicó que él también era un jugador normal y que si huía cada vez por miedo a lastimarse, nunca se volvería más fuerte. Al final se decidió dirigirse al jefe, pero Howl recibió la tarea de matar primero a los monstruos más pequeños. El chico ya lo estaba esperando y se lanzó inmediatamente a la batalla con sus compañeros. El portal se cerró en ese momento, y uno de los ogros se cernió sobre Howl y dijo que eran mucho más fuertes de lo que esperaban. Le pidió a Hardy que lo ayudara, pero él respondió que ya había suficientes problemas y le explicó al chico que tenía que arreglárselas solo. Howl no pensó que tendría que usar el pergamino secreto, pero no tenía otra opción. Él rompió el pergamino con un golpe de fuego. En ese momento, Hardy corrió hacia Howl y le preguntó si estaba bien. Howl explicó, molesto, que su padre le había dicho que usara el pergamino solo en casos extremos porque era muy caro. Hardy le preguntó al niño si tenía más pergaminos como ese. Dlatego nie miał innego wyjścia, jak tylko prosić o przebaczenie raz po raz y twierdzić, że zrozumiał wszystko. Howl se encontró atado en el suelo, incapaz de moverse más. Además de él, otros recién llegados al equipo también fueron vinculados. Hardy se acercó al pobre hombre y le dijo que no podía creer lo fácil que había sido su enamoramiento. Howl quería decirle que dejara de bromear así, pero recibió una bofetada en la cara. Hardy dijo que esto ya no era una broma y que primero iba a cortarse la oreja. Pero justo en ese momento, una chica con su propia espada atacó a Hardy. Cruzaron espadas y el chico no podía entender cómo ella rompió los grilletes mágicos. To stwierdzenie wywołało poruszenie u wielu osób. Se dio cuenta de que la persona que tenía frente a él era un maestro de artes marciales, razón por la cual la magia no funcionó. Otro hombre le dijo al niño que se hiciera a un lado, porque los artistas marciales deben luchar contra los de su propia especie. Obecny król Hazen, Laird II, ma młodszą siostrę, księżniczkę Dafryn. La muchacha pensó que era un excelente artista marcial y un rango 3C. Esa relación era regular. El hombre gritó que si ella no atacaba, el primer movimiento sería suyo y se abalanzó sobre la chica. Ella luchó contra sus ataques y él, a su vez, no entendía lo que ella hacía, como si ella fuera a defenderse para siempre. Ella le explicó que no debía subestimarla y comenzó a atacar. En ese momento, otro sujeto corrió hacia ella por detrás e intentó golpearla en la nuca. La muchacha saltó hacia atrás. Comprendió que no era tan fácil lidiar con un solo vagabundo. En este punto, Hardy se volvió hacia nuestro héroe. No entendía por qué estaba allí parado y no atrapando monstruos todo el tiempo. Dio solo un paso hacia la niña y continuó de pie. La muchacha comprendió que desde ayer tenía miedo incluso de mirarlo a los ojos. Un día, el maestro Wolland dijo que era un maestro del culto demoníaco divino. El héroe le preguntó si el culto demoníaco no era el principal enemigo jurado de todos los gremios, conocido por traer destrucción al mundo. Bolland explicó que después de su partida, la alianza militar comenzó a difundir propaganda que les convenía. Eran simplemente criaturas patéticas, y el maestro le pidió a su alumno que cuando regresara, se ocupara de ellos. El héroe comprendió que la muchacha podía engañar a otras personas, pero no a él. No tenía ninguna duda de que ese poder pertenecía a un culto demoníaco. Un día, el héroe le dijo a otro esclavo que los seguidores restantes del culto demoníaco se podían encontrar en el mercado negro. Dijeron que salvaban a personas secuestradas y las atraían a su lado. El héroe no pensó que los encontraría tan fácilmente, pero resultó que estos engañadores estaban allí. Hardy todavía estaba intentando hacer que nuestro héroe se moviera, y no entendía, al igual que el vagabundo, por qué se quedaba quieto. El vagabundo supuso que como no se movía, podría matarlo y se abalanzó sobre él con una espada. Pero en un instante la espada se rompió y el héroe iluminó sus esferas negras. El niño no entendía cómo una espada llena de energía podía romperse tan fácilmente. Comprendió que el héroe era mucho más fuerte que él. Tal vez tenía un nivel trascendental. Uno de los hombres gritó que todos corriesen hacia él a la vez para matarlo. Iron, a su vez, asumió que como el portal estaba cerrado, sus muertes ya no significaban nada. El vagabundo intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde. El tipo liberó sus esferas y atravesó a los enemigos. Después de matar a los demás, el niño miró hacia Hardy. Pero antes de que pudiera hacer algo, una chica voló hacia Hardy desde atrás. Gdzieś niedaleko, na granicy miasta, toczyła się zacięta bitwa. El héroe sugirió que ahora era su turno, y la muchacha respondió que no era tan estúpida como para atacar, sabiendo de antemano que moriría. Ella explicó que el héroe se deshizo de ellos sin ayuda de nadie, por lo que era mejor ni siquiera fingir que estaban del mismo lado. Ella asumió que él debía tener un objetivo, y cualquiera que fuese, ella iba a ayudarlo.
a cambio de que él la perdonara. Ella le explicó que si él no necesitara su vida, ella ya habría muerto hace mucho tiempo. En ese mismo momento un enorme monstruo entró en el campo. Cotton Slave zapewnił króla, że mimo kontuzji ręki wszystko jest w porządku. Hrabia ubolewał w duchu, że nie przewidział, iż wśród atakujących może znaleźć się. La muchacha pensó que lo había dejado ir demasiado fácilmente. Todos los compañeros se inclinaron ante la muchacha y dijeron que era ella quien les había salvado la vida. Sin embargo, Howl no entendía por qué ocultó el hecho de que era una artista marcial y se unió al equipo de novatos. La muchacha señaló a uno de sus guardias y dijo que les explicaría todo. El guardia acompañaría a los chicos a casa y les contaría la historia a lo largo del camino. Hrabia uważał, że sytuacja nie jest najlepsza, lecz dla dobra królestwa musiał za wszelką cenę chronić króla. Ella fingió no entender, pero el héroe sugirió que podría ser miembro de un culto demoníaco. Magik rzucił zaklęcie w kierunku żołnierzy. En ese momento, los guardias corrieron hacia él desde todos los lados y le apuntaron con sus espadas. El héroe solo notó que esta era su última oportunidad de decir si era una secta celestial o sangrienta. Los guardias notaron la terrible presión. No entendieron quién era ese monstruo. La muchacha gritó que estaba en una secta sangrienta. Ella ordenó a sus guardias que guardaran sus espadas, ya que este era su patrón. Na nogach pozostali tylko przywódca y kilku podwładnych. La muchacha dijo que si el chico obtuvo una respuesta a su pregunta, debería haber respondido la de ella. Ella todavía no entendía qué objetivo perseguía nuestro héroe. Jedyną nadzieją było pokonanie go liczebnie. Trzeba było też szybko zabić króla i al final ya viajaban juntos en el mismo coche. Uliam zauważył kształt miecza przywódcy. Jeden z jego towarzyszy używał podobnych ostrzy. Se dio cuenta de que esta máscara era la máscara del infinito. Se dio cuenta de que la muchacha era bastante hermosa y la felicitó. Ella a su vez le preguntó si ese era su verdadero rostro. El héroe explicó tristemente que había cambiado un poco. Entonces la muchacha le preguntó si ese era su verdadero nombre, y él confirmó este hecho. Widząc, że bezpośrednie ataki szermierza nie wystarczą, przywódca postanowił zmienić taktykę i zadać ciosy kłujące. A gdy to nie pomogło, gdyż Uliam zaczął się żartobliwie skracać, postanowił wykorzystać swój popisowy ruch. Por lo tanto, el héroe asumió que simplemente estaba reclutando seguidores para el culto, y la niña lo admitió. Al principio iba a reclutarlos, estableciendo conexiones poco a poco. Pero Hardy arruinó todo. Uliam spokojnie uniknął ciosu y, wykorzystując siłę dłoni, uderzył go z boku. La muchacha respondió que estaban recogiendo donaciones, pero no una cantidad tan absurda como la que exigía la asociación. Al final necesitaban un gremio, y cuando el culto se unió, fue de la mano con la fundación del gremio, por lo que resultó muy rentable. El héroe pensó que para los jugadores que no pueden subir de nivel sin progresar, los gremios son el camino a seguir. Ahora fue su turno de preguntar, y preguntó qué tipo de tecnología usaba sin el portal. Pero el joven no quería hablar. Finalmente, dejó claro que todavía no podía utilizar su arte marcial. Fue un verdadero shock para la muchacha, porque vio cómo le cortaba la cabeza al maestro supremo de las artes marciales, y ahora decía tal cosa. Ahora fue del turno del chico. Él le preguntó a la chica qué hacía el culto en el mercado negro, y ella dijo que estaban usando el mercado negro para reclutar seguidores para la secta. La niña también explicó que ellos nunca mataban ni secuestraban. Esos eran hechos sucios. Solo iban tras malos jugadores y criminales. Iron concluyó que su objetivo era reclutar seguidores nobles, y confirmó este hecho. El héroe pensó con una sonrisa que no eran tan malos como le había descrito su maestro Wolland. Los gremios eran simplemente villanos típicos. Finalmente quiso hacerle la última pregunta, pero ni siquiera podía moverse, ni siquiera podía mover un dedo. Finalmente el chico explicó que habían llegado. La empresa era una enorme corporación con influencia en toda Asia, dirigida por un director de rango S. Naturalnie wszyscy bandyci uznali, że on po prostu ich zastrasza i że tak naprawdę nie mają się czego obawiać. Gdy wojownik powiedział 1, wszyscy natychmiast rzucili się ku niemu. Gdy policzył do 2, poczuł, że otaczają go różne ostrza wycelowane w niego. Le sugirió que si la niña era secuestrada, la persecución cesaría, y le preguntó al respecto. Wszyscy atakujący napotkali barierę ochronną. En ese momento se oyeron gritos y el hombre se abalanzó brutalmente sobre nuestro héroe. No entendía cómo se atrevía a amenazar a su dama. La niña intentó detener a su abuelo, pero ya era demasiado tarde. El héroe atrapó su puño en pleno vuelo. Un rato después todos estaban sentados a la mesa, y Charlie dijo que había cometido un pequeño error. Les sugirió que comieran hasta saciarse en paz, ya que allí no había veneno. El héroe comenzó a comer, y explicó que de todos modos, el veneno no le afectaría. Simplemente no había comido adecuadamente durante mucho tiempo. El anciano pensó que después de una investigación apresurada,
Tras los rumores de que se dirigía hacia allí, había descubierto que Iron era el asesino de sus propios camaradas. Se sabía que recientemente había caído en la esclavitud del gremio vulcano, y su apariencia era completamente diferente a la descripción. Y cuando bloqueó el tiro, el abuelo sintió la energía interna, no la fuerza del jugador. Él no entendía quién era. De hecho, su energía interna no era mucho mayor que la suya. El anciano explicó que había venido porque la señora le había dicho que le debía un favor. Le ofreció al héroe decir lo que quería, y se lo iba a dar. Pero primero tenía que prometer algo. El héroe, limpiándose la boca con una servilleta, supuso que querían que se uniera a las filas de los seguidores de la secta. El anciano no lo negó. Dijo que, hasta donde él sabía bastante sobre su culto, y quería saber de dónde había sacado tal conocimiento. El héroe se dio cuenta inmediatamente de que estaban haciendo averiguaciones sobre él. El anciano asumió que no podía dejar entrar a nadie al cuartel general sin obtener antes información suficiente. Dijo que el héroe se unió al culto mientras estaba en el área de entierro del gremio vulcano. Recordó que el héroe preguntó por la secta Sangre Celestial, pero ¿de qué lado estaba? El héroe respondió fácilmente que pensaba que ahora estaba del lado de la secta sangrienta. El anciano dijo que era miembro oficial del culto, pero el héroe gritó que no iba a obedecerles. El héroe dijo que el lobo no tenía por qué obedecer a algún perro. Este debería haberle obedecido a él. El anciano preguntó enojado si el héroe entendía lo que acababa de decir. Explicó que el anciano tendría que entregar el puesto de demonio de sangre. El anciano no estaba contento con esto. Se enojó y pensó que el tipo había cruzado la línea. Su nieta intentó detener al anciano, pero él le ordenó que no interfiriera. Le preguntó al héroe si sabía qué pasaría si contradecía al maldito demonio. El héroe pensó que si pensaba objetivamente, ahora estaría un nivel por debajo de Charlie. Avanzó rápidamente, pero el tiempo era demasiado corto y su cuerpo aún no era capaz de producir artes marciales. El anciano le ofreció un arma, pero el muchacho dijo que no podía usarla, porque eso provocaría un desastre. El anciano seguía presionando, preguntándose si el joven intentaría pelear con él. El chico respondió honestamente que si usaba artes marciales, también se metería en problemas. W tym momencie ktoś zapukał do drzwi biura y oznajmił, że przybyła księżniczka Ashhill. El anciano dijo que ya no tenía sentido seguir moviendo la lengua y sugirió que el tipo atacara. El héroe se preguntó si la secta sangrienta era realmente tan noble. Wtedy księżniczka zapytała, co się stało ze sługą, gdyż jego twarz nie wydawała jej się radosna. La muchacha se volvió hacia nuestro héroe y le pidió que dijera que simplemente lo había dejado pasar. En ese momento, el anciano no entendió por qué la muchacha lo defendía. Iron sabía que era una tontería, y probablemente ni siquiera ella misma entendía por qué lo hacía. Fue demasiado, aunque le salvó la vida, fue demasiado. Aunque en el fondo pensaba que ella entendía exactamente quién salvaría a la secta en tiempos difíciles. Después de todo, tal como pensaba, la propia Helen es una sacerdotisa que sirve al demonio sangriento que está a la cabeza de la secta. Wtedy dziewczyna postanowiła spotkać się z nim osobiście y fue en ese momento que se produjo una gran explosión. Sin embargo, esto no tuvo ningún efecto en el héroe. El hechizo del anciano fue simplemente robado y se tomó el control de los poderes del abuelo. El héroe preguntó si ahora reconocerían la técnica del demonio de sangre y les ordenó que se arrodillaran. Charlie y la niña cayeron sin fuerzas y saludaron al demonio sangriento. El anciano no entendía cómo el jugador sabía sobre el arte del demonio de sangre. Iron, a su vez, preguntó si ahora estaban listos para pasarle el título de demonio de sangre. Pero Charlie dijo que el demonio de sangre actual ya estaba a cargo de la secta. Y esto sorprendió a nuestro héroe. En ese caso, el héroe no entendió por qué el viejo y su nieta se arrodillaron ante él. Na co William wzruszył ramionami i powiedział, że tak po prostu się stało. No sabía cómo Iron había dominado tal arte, pero era el símbolo de la secta de sangre y la verdadera marca del demonio de sangre. Fue demasiado divertido para nuestro héroe. Ahora entendía por qué la secta estaba en tal estado, porque tenían un demonio de sangre falso. Le preguntó al anciano qué posición ocupaba en la secta. Charlie respondió que él era el guardia izquierdo. El héroe explicó que el símbolo no era el arte de un demonio de sangre, sino el verdadero arte de un demonio de sangre divino. En ese momento el anciano pensó que el héroe realmente era un verdadero demonio sangriento. Él no sabía cómo era esto posible, pero la energía del arte divino era una prueba irrefutable. Inclinaron la cabeza nuevamente y explicaron que era un saludo para honrar al demonio de sangre. El héroe se sentó en una silla y preguntó cómo iban las cosas en la secta ahora. Pidió que le contaran todo lo que pudiera serle útil cuando estuviera en la corte de este impostor. Le dijeron que actualmente solo había 6 ancianos en la secta. El anciano también explicó que los ancianos actuales no solo traen un nuevo demonio de sangre,
y han pasado aproximadamente 10 años desde que llegó el demonio actual. Entonces el héroe preguntó, ¿qué pasaría si simplemente matara a todos los disidentes? Y el anciano respondió que algunos miembros de la secta eran muy útiles. Sugirió que el héroe averiguara personalmente a través de los ancianos cuáles eran sus intenciones. Iron estuvo de acuerdo con esto y después de que el anciano se fue, su nieta continuó inclinándose ante el demonio. Al día siguiente, los guardias ya estaban custodiando las cámaras del demonio sangriento. Una muchacha disfrazada entró en la habitación del héroe y hizo una reverencia. William zapytał ją, czy zdobycie statusu i sławy pomogłoby mu w poślubieniu jej. Él no entendía por qué ella se vistió solo para saludar. Él le ordenó que dejara de hacer esto a partir de mañana y que durmiera más tiempo. Pero ella dijo que la sacerdotisa debería acostarse más tarde y levantarse más temprano que el maldito demonio. El chico admitió que no duerme en absoluto, y ella no podía creer que fuera cierto. Le ordenó que no siguiera cumpliendo formalidades estúpidas y que no lo saludara más por la mañana. El héroe se dio cuenta de que la niña de repente se dio cuenta de que el demonio de sangre solía ser un jugador. También preguntó si había habido alguna noticia del Guardian. La muchacha le respondió que, desgraciadamente, todavía no había pasado nada. El héroe dijo que su objetivo ahora es deshacerse de ese impostor. También dijo que necesita entrenar. Po przybyciu do pałacu, William przywitał wszystkich obecnych zgodnie z wszelkimi zasadami etykiety. Las técnicas que ahora estaba aprendiendo fueron adaptadas para aprovechar al máximo el poder de los tres maestros. Ale ku zaskoczeniu chłopaka, oprócz księżniczki i króla, obecnych było wiele innych osób. Si uno no sigue un cierto orden, no podrá avanzar al siguiente nivel, por lo que hasta que el arte divino del demonio de sangre no esté terminado, uno no podrá usar artes marciales o armas. El anciano explicó que es mejor vivir para uno mismo para comprender estos principios. El héroe ni siquiera quería imaginar ese dolor. Wspomnienie żałosnego wyglądu chłopca wywołało uśmiech na twarzy szermierza, co z kolei rozgniewało Justina. Por ahora, la sangre del dragón todavía circulaba en el interior. Tenía que deshacerse del veneno y absorber solo la fuerza vital. En ese momento, la niña no entendió lo que estaba haciendo. El héroe no podía entrenar el arte del demonio sangriento en una sala tan vacía. Finalmente el héroe salió. Su figura incluso cambió. Finalmente lo logró. Llegó a la etapa final del arte divino del demonio de sangre, sangre verdadera. Un rato después ya estaba almorzando tristemente en el comedor. Le preguntó a la niña si quería probar algo de comida. Ella pensó que solo había pasado una semana y él se había vuelto aún más fuerte. Ella pensó que sin sangre pura y un ritual especial era imposible practicar. ¿Cómo llegó a este nivel en un salón vacío? El chico le preguntó nuevamente si comería o no. La niña hizo una reverencia y dijo que la próxima vez cocinaría más comida ella misma. El héroe también dijo que no iba a advertir a aquellos que eran más débiles que él y pidió a los niños que comieran con él. La niña se dio cuenta de que había notado el escuadrón de la sombra negra. Estos eran guardias entrenados personalmente por el capataz. Przecież ten człowiek uratował życie królowi, a tytuł byłby godną nagrodą. Sin embargo, el héroe hizo un gesto a los guardias y les dijo qué estaban esperando y si podían entrar rápidamente y almorzar con él. Przyznał, że uratowanie króla było wielkim czynem i osiągnięciem. Había absorbido casi por completo la sangre del dragón negro. Ahora necesitaba purificarla, refinarla hasta obtener la verdadera sangre que circulaba en ella. Wtedy, gdy zobaczył siłę szermierza, przyszło mu do głowy jedno słowo, które idealnie do niego pasowało. Wstał z miejsca y miał zamiar przeprowadzić ceremonię inicjacji. Se acercó al arroz y dijo que se ocuparía de la comida él mismo. Le preguntó si había puesto demasiadas especias. La muchacha cayó de rodillas. Pensó que así sabría mejor y admitió que había cometido un terrible pecado y que se lo debía a su vida. El chico quiso responderle, pero oyó un ruido afuera. Tenían invitados, los guardias se armaron y dijeron que el hombre no pasaría. No sería Benny Henniston, el tercer suboficial, el jefe de Sangre Fría. Por supuesto que lo reconocieron, pero aún así dijeron que esa era la orden de la guardia izquierda. El anciano agitó su espada. Estaba indignado porque no podían dejarlo pasar. Explicó que no fue culpa de los guardias. El anciano decidió advertirles una última vez que se alejaran y luego haría la vista gorda ante su rudeza. Ellos se disculparon. En ese momento, el anciano se abalanzó sobre el guardia. Le dijo que así debía comportarse un seguidor de la secta sangrienta. Pero antes de que pudiera dañar a los guardias, una niña apareció frente al anciano. Ella gritó que no lo dejaban entrar, solo porque el guardia izquierdo no le había dado permiso. Tak się bowiem złożyło, że królestwu potrzebny był pan, który mógłby stanąć na jego czele. Explicó que esto era una traición,
porque iba a dividir la secta sangrienta. Eileen explicó que el demonio de sangre fue elegido por ella, la sacerdotisa. El anciano pidió que le explicaran cómo el exjugador de repente dominó el arte del demonio de sangre. Dijo que siempre aparecen impostores que se hacen pasar por demonios sangrientos. Incluso si fuera un demonio de sangre, la ley todavía no permitía que dos demonios de sangre estuvieran presentes al mismo tiempo. El anciano explicó que decidió solucionar esto de antemano. La muchacha exclamó que nunca les perdonarían esto. El abuelo dijo que ya había decidido todo por sí mismo, incluso si tenía que pelearse con el guardia izquierdo. Pero en ese momento Charlie apareció detrás del anciano y lo atacó con el puño. Estaba indignado por lo que hacía el anciano. Él esperaba este resultado, pero no entendía por qué todo se desarrollaba tan rápido. El anciano explicó que el gremio Huasan había comenzado a actuar y que habían encontrado su rastro. Y si hablamos del demonio sangriento ahora, entonces solo el cielo sabe qué pasará después. Gdy szermierz otworzył drzwi, aby opuścić biuro szefa, jego oczom ukazał się dziwny widok. Wszystkie dzieci z cechu zebrały się za drzwiami i stały ze łzami w oczach. Charlie estaba indignado. Pensó que Benny creía que no podía discernir el verdadero arte del demonio de sangre. Benny, a su vez, explicó que ellos también sabían muy bien que el culto celestial había estado estudiando el arte del demonio de sangre durante años. Explicó que el nuevo demonio buscaba dividir la secta sangrienta. Nagle za wojownikiem pojawiła się jakaś osoba. Była to Ashilda, która powitała go pierwszy. William zauważył, że wyraz twarzy dziewczyny nie jest dobry i księżniczka poprosiła ją o pozwolenie na rozmowę w cztery oczy. Charlie amenazó con cortar las extremidades de su compañero y luego rogarle perdón al maldito demonio. Zanim jednak wyszli, Sabina y Leo poprosili, aby później wysłuchali jeszcze jednej prośby. Charlie cayó de rodillas e inmediatamente saludó a su amo. Benny se dio la vuelta y se dio cuenta de que ni siquiera había sentido su presencia. Charlie en ese momento le gritó al anciano que se inclinara inmediatamente ante el maldito demonio. Finalmente, el propio Benny notó la evidencia innegable de que Iron era un demonio de sangre. Hizo una reverencia y saludó al nuevo demonio de sangre. El héroe asumió que la secta de sangre ya estaba colapsando, y también decidieron cortarse las extremidades unos a otros. Iron también sabía que el anciano había venido aquí ya sea para matar, si se cumplían sus expectativas, o para matar. Benny confirmó las sospechas del héroe. Zaskoczyło to księżniczkę i zapytała, co to za talizman. El héroe ignoró esta información y le preguntó a Benny si encajaba con sus parámetros. El anciano explicó que necesitaba pruebas. El niño extendió la mano y sacó la sangre de su mano, preguntando si eso era suficiente evidencia. El anciano no entendía cómo tanta energía demoníaca podía derramarse de una gota de sangre tan pequeña. Cayó de rodillas y finalmente saludó al gran demonio de sangre. El anciano se presentó y explicó que tendría que cortarse la mano derecha por atreverse a dudar. Pero antes de que Benny pudiera cortarle la mano, su espada voló muy lejos. El héroe explicó que no era necesario cortar nada. Después de un rato, los tres ya estaban sentados de rodillas frente a él, y Iron les pidió que se sentaran en el sofá. Pero Charlie se resistió a esta propuesta, y pensó que el niño se había vuelto aún más fuerte durante la semana. No podía creer que el demonio de sangre hubiera alcanzado la etapa trascendental. El héroe explicó que aún no había alcanzado ese nivel, y Charlie sugirió que lo alcanzaría muy pronto. El actual demonio de sangre ya ha alcanzado esta etapa. Además, el primer sargento también está en la etapa trascendental. Benny dijo que entre los ancianos restantes no quedaba nadie que estuviera dispuesto a unirse al nuevo demonio. Jeden z siedzących tam klientów, mężczyzna w średnim wieku z opaską na oku, odpowiedział, że to oczywiste. Nikt nie ucieknie przed gniewem księcia Ikara, nawet jeśli plotki o nowym władcy okażą się prawdziwe. El héroe supuso que la secta probablemente ya sabía de él, por lo que se apresuraron a atacarlo. Pogoda w górach uległa znacznemu pogorszeniu, przez co myśliwym trudniej było dostrzec teren, co z kolei utrudniało realizację ich misji. Pero el héroe no se avergonzó por esto. Dijo que ahora era el momento de derrocar al viejo demonio sangriento. Si ingresas al portal, podrías terminar en una tierra desconocida llena de monstruos. Pero si entrabas en la mazmorra, podías entrar en otro mundo. El mundo se enteró por primera vez de la existencia de las mazmorras, cuando los monstruos comenzaron a salir a través de grietas por todas partes. La humanidad fue barrida por ellos. W tym momencie obok bestii pojawiła się postać z mieczem i jednym ciosem odcięła jej szyję. No fueron rival para los habitantes de los mundos capturados, que lucharon con las misteriosas criaturas. Al final, el mundo sobrevivió a la invasión. Murom controló Asia y Einhard gobernó Occidente. Kobieta podziękowała za pomoc. Murim, que provenía en su mayoría de Corea del Sur, estaba convencido de que la secta sangrienta
estaba cuidadosamente oculta de las miradas indiscretas. Finalmente, los viajeros llegaron a unas puertas enormes. El héroe supuso que este edificio no encajaba en absoluto en el paisaje actual. La muchacha pensó que la puerta que daba al camino hacia el demonio sangriento debería sobresalir. Ella explicó que si alguien llegaba aquí significaba que había superado todas las trampas y barreras mágicas. Halen podía decir con certeza que Iron era el único que había logrado llegar tan lejos. El héroe le contó cómo había estado antes en el mundo de Murim. Ella se sorprendió y declaró con entusiasmo que era un excelente jugador. Iron supuso que si hubiera vivido como siempre, nunca habría llegado hasta aquí. La niña se acercó a la puerta y la tocó con la mano para abrirla. Zaskakującym było, że władca używał wyłącznie rąk, chociaż wydawały się one ciężkie jak maczugi. Al entrar por la puerta, un espectáculo muy triste se abrió ante el héroe. Había oído que las cosas no iban bien, pero no pensaba que fuera tan malo. Iron se preguntó qué había llevado la fortaleza a tal estado. Halen explicó que pocas personas saben que Murim es parte del mundo destruido. Este mundo tenía que ser apoyado constantemente por piedras mágicas, por ejemplo. Ahora estaba claro para el héroe por qué la secta buscaba seguidores con tanta urgencia. El chico preguntó si el gremio era parte de una gran corporación, porque podrían recolectar más piedras mágicas. Charlie explicó que no había necesidad de llamar demasiado la atención. Si el gremio Huasan sabía sobre el estado actual de la fortaleza del Rey de Sangre, entonces solo el cielo sabía el resultado. La niña explicó que esa era una de las razones, pero los ancianos también prohibían cazar monstruos en los portales. Hylen explicó que dijeron que sería contra la ley. El héroe se dio cuenta de que tendría que trabajar duro para restaurar todo aquí. William przedstawił się jako niedawno mianowany lord, lecz nie spieszył się z podaniem ręki. Widząc to, Max od razu przeszedł do rzeczy. La muchacha los reconoció como espadachines sangrientos, el escuadrón del señor sangriento. Explicaron que se les había ordenado escoltarlos ante el señor. La muchacha avanzó con su espada y preguntó si los espadachines se los iban a llevar por la fuerza. Benny también se tensó y se preparó para sacar su espada. El guardia sacó su espada y dijo que no habían venido a pelear, pero aparentemente no había otra manera. El héroe intervino y dijo que ya que los guardias habían hecho tal camino para acompañarlo, él iría. Finalmente, los compañeros llegaron a la sala del trono de la fortaleza del Rey Sangriento. Resulta que este fue del final del entrenamiento en solitario. Max zasugerował Williamowi, żeby się poddał, zanim będzie za późno. Uno de los secuaces del demonio se volvió hacia el guardia izquierdo. No podía creer que se hubieran vuelto contra el Señor de la Sangre. Charlie explicó que había visto un verdadero demonio de sangre. En ese momento el señor se rascó la barba y se sorprendió de que junto a él había otro demonio sangriento. Esto le divirtió mucho y dijo que absorber el poder del héroe le permitiría superar al dios de la sangre. Pero el héroe dijo que todo esto eran tonterías y le ordenó que dejara de decir tonterías y bajara. El héroe estaba a punto de demostrar lo patético que realmente era el demonio, y esto enfureció al hombre. Oshin, uno de los sirvientes, dijo que nadie se acercaría al demonio de sangre sin pasar primero por ellos. Charlie se sorprendió de que los ancianos decidieran unirse. Widząc stan mężczyzny, William zapytał, czy może kontynuować, czy też powinien zrezygnować. Max był oburzony, że wszystko jest w porządku z szermierzem i powiedział, że będzie kontynuował zawody. I tak też się stało. Być może dlatego, że William od dłuższego czasu nie pił alkoholu, lo ideal sería ir deshaciéndose de los ancianos uno a uno. Charlie no entendía por qué Iron había venido aquí por su propia voluntad. El héroe notó que Halen estaba temblando y le dijo que no tuviera miedo. Le explicó que no podía perder contra esos tipos. De lo contrario, si moría, el mundo entero caería. Pero hasta que el héroe no encontrara a sus maestros, no iba a destruir el mundo. El guardia se sorprendió. Hacía un rato había escuchado de la muchacha que se lo podían entregar. Nie tracąc czasu, William oznajmił wszystkim obecnym, że mają 10 dni na przygotowanie się do przeprowadzki. Pozostawiło to wszystkich w stanie otępienia y milczenia. Solo querían que el héroe creara algo valioso sin destruir el mundo por venganza. Iron comprendió su intención y estaba dispuesto a seguirla. Les ordenó a los enemigos que atacaran, y al momento siguiente, uno de los ancianos lanzó humo. Charlie le gritó al demonio de sangre que se retirara. Corrió hacia su amo, pero Benny lo empujó. Ya casi no veían al héroe y no les quedaba otra opción. El anciano enemigo pensó que el veneno de la sangre fantasma era tan fuerte que incluso el demonio de sangre lo evitaba. El dueño de la tienda compró el producto, pero preguntó, ¿de dónde había sacado tanta grasa negra? En ese momento, Charlie se quedó allí con miedo y pensó que todo terminaría tan fácilmente. La niña dijo que el veneno de la sangre fantasmal es mortal incluso para aquellos que han llegado a la última etapa.
Sin embargo, ella todavía creía en el héroe y que él salvaría el culto sangriento. En ese momento, el héroe preguntó a sus rivales si eso era todo lo que eran capaces de hacer. Los ancianos se sorprendieron de que el veneno no tuviera efecto sobre el héroe. Iron admitió que en ese caso no era sorprendente que el culto estuviera al borde de la extinción. Señaló con el dedo hacia los ancianos y explicó que no tenían idea de qué clase de maestros andaban por ahí. La estrella se arremangó furiosa, sin entender cómo Charlie Sheps podía mirar con crueldad a una persona de una familia. Uno de los ancianos gritó tanto que, en lugar de escucharlo, todos corrieron hacia él a la vez. Kira miró a Hugh Holmes, y el pobre hombre temblaba de miedo, y al darse cuenta de que Joe no se estaba comunicando, dijo que el demonio de sangre es tan venerado porque es todo para la secta. Uno de los ancianos se dio cuenta de que no podía moverse en absoluto. Iron le preguntó al guardia izquierdo a quién debería perdonar. Él a su vez nombró a un par de personas, y después todos los demás simplemente volaron en pedazos. El héroe explicó que si dominaban las técnicas sangrientas, definitivamente no podrían esconderse del arte divino del demonio sangriento. Se preguntó por qué, en ese caso, el demonio de sangre falsa todavía tenía cabeza sobre sus hombros. En ese momento el señor no pudo soportarlo. Sacó su espada y se la clavó en la mano. Al momento siguiente, utilizó el arte de la espada del demonio de sangre. El héroe no quedó del todo impresionado, ni siquiera cuando el dragón ensangrentado se abalanzó sobre él. El señor estaba a punto de destrozar el hierro y dejar solo un lago de sangre sangrienta. Pero el héroe utilizó un escudo ensangrentado, que lo salvó del ataque. Dijo que su maestro no creó ningún arte de espada de demonio de sangre. Ta uwaga całkowicie zmieniła sposób myślenia szermierza, który zaczął się zastanawiać, w jaki sposób mógłby oswoić wiwerny. Un poco más tarde, la niña estaba paseando en un columpio y hablaba de cómo no había tenido que pasar por ningún entrenamiento. Kilka dni później mieszkańcy Kareluna rozpoczęli wielką migrację na mocy dekretu nowego władcy. Pero el héroe bloqueó su espada de demonio de sangre con su palma. Dogonił go jeden z jego podwładnych. Estas eran agujas hechas de energía de demonio de sangre. William zdał sobie sprawę, że nie wszyscy idący ludzie mu ufają i mogą celowo zwalniać. Estas agujas succionaron la sangre y destruyeron la fuerza interior del señor. El señor paró el golpe y gritó que nunca había oído hablar de semejante habilidad. Después de esto, el señor enfurecido invocó el arte de la espada del demonio de sangre, la sexta forma. Następnie odwrócił się i poszedł dalej. Podwładny poszedł za nim, ale był bardzo zaniepokojony tym, co się stało. Creó un pequeño dragón de sangre a partir de la magia de sangre en su palma. La niña compartió con el hombre que, cuando se queda dormida, alguien le habla y ella realmente no quiere que esto... Al momento siguiente, el gran dragón se tragó al pequeño. Fue en ese momento cuando se produjo una explosión, obligando a los demás a cubrirse los ojos. El señor sintió que el héroe había alcanzado el nivel extremo del reino demoníaco en ese momento, cuando sus poderes colisionaron. El héroe dijo que el señor era solo un tonto que apareció de la nada con el arte divino del demonio de sangre y de repente tomó el trono. Supuso que el hombre estaba del lado de la secta celestial. Wszyscy lubili tę nazwę. Pero en ese momento el señor se enojó completamente y tomó una forma completamente diferente. La muchacha pensó que la forma que había tomado el hombre era absolutamente imposible. Después de todo, se convirtió en un dios sangriento que iba a destruirlos a todos. El héroe se dio cuenta de que el enemigo estaba utilizando un flujo de sangre inverso, una última lucha desesperada. El señor amenazó con absorber el hierro y convertirse en un dios de la sangre. Al momento siguiente ya lo estaba atacando con su poderoso ataque, pero el héroe atrapó sus puños con facilidad y serenidad. Se dio cuenta de que el señor estaba planeando reprimirlo, con una energía interna más fuerte. Aktywując lodową chi, Hive zadał czarodziejowi kilka ciosów i unieruchomił go. Al momento siguiente, utilizó la técnica de absorción del demonio de sangre. Durante más de 20 años, el señor fue venerado como un demonio de sangre que consumía la sangre de decenas de miles de personas. No sabía cómo el héroe repelía todos sus golpes, pero la presión de la energía interna, reforzada por el flujo inverso de sangre, definitivamente no debería haber sido capaz de soportar. Iron, a su vez, solo preguntó con arrogancia cómo iba a derrotarlo con su técnica. El villano no podía entender cómo el tipo podía hablar con tanta calma durante una batalla seria que requería atención. El chico explicó que en una pelea normal, los niveles de energía son cruciales, porque el enemigo necesita ser abrumado con poder absoluto. Pero la técnica de absorción del demonio de sangre no dependía de la energía de ninguna manera. Absorbía, no quemaba. Esta vez, el héroe utilizó la técnica de absorción del demonio de sangre. El señor gritó de dolor. Charlie y Halen estaban asombrados por lo que estaba sucediendo ante sus ojos.
De repente, el señor se encontró en completa oscuridad. Una llama escarlata demoníaca se reflejó en sus ojos. En ese momento, el héroe se acercó al villano por detrás, como una sombra, y le preguntó al anciano si podía verlo todo. El señor se volvió hacia el muchacho y rompió a llorar, antes de que se secara por completo. Finalmente lo reconoció como un dios sangriento. El héroe sintió que la sangre que había absorbido estaba llena de impurezas. Necesitaba limpiarlo de todo lo que no era necesario y dejar todo lo útil. Luego recoge toda la energía en Diantian y finalmente llegar a la cima de la sangre pura. Este era el arte divino del demonio de sangre. Charlie se dio cuenta de que era solo un juego. El culto de sangre necesitaba cambios. Incluso si el dios de la sangre hubiera aparecido en el culto antes, todavía no habrían tenido futuro. Así que cambiaron de bando, sabiendo que la derrota era inevitable, con la esperanza de que su sacrificio despertara el culto a la sangre. Pero el Señor fue el primero en conocer y perfeccionar el arte divino del demonio de sangre. Es más, en los últimos segundos de su vida, reconoció al Dios sangriento. Charlie se volvió hacia la sacerdotisa y le dijo que había previsto el resultado de la batalla, a lo que la niña sonrió. Ella simplemente reconoció al verdadero demonio de sangre. Finalmente, el héroe se giró y miró a todos los presentes en la sala. Charlie le gritó al primer anciano. No entendía cómo el primer anciano, viendo todo lo que había sucedido hasta ahora, todavía no podía admitirlo. Pero en ese momento, el primer anciano cayó de rodillas y alabó al demonio sangriento. Los demás sirvientes se inclinaron junto con el anciano. El héroe pensó que eran iguales a él. En las ruinas de la vida ellos también lo perdieron todo y soñaron con la venganza. Apenas sobrevivieron, esperando la aparición de un nuevo demonio sangriento. Como discípulo de sus maestros, tuvo que responder a su llamado. Charlie se dio cuenta de que él era el maldito señor que todos habían estado esperando. Finalmente vio en él al verdadero demonio de sangre. Los miembros de la secta todavía adoraban al demonio de sangre de rodillas. El héroe les pidió que se detuvieran y dijo que sabía cómo terminaría. Él pidió a todos que se pusieran de pie, porque eso no le gustaba. El hombre llamó a la heroína y le preguntó qué era la doctrina, y ella le explicó que era un conjunto de reglas que el gobernante podía modificar. Iron se dio cuenta de que ahora él mismo podía determinar cómo debían comportarse sus subordinados. De repente la marchita cabeza anterior se movió. Benny vio esto y rápidamente sacó su espada para acabar con él. Pero el héroe lo detuvo, diciendo que de todos modos, el anciano no tenía ninguna posibilidad. El ex líder finalmente fue quebrado. El héroe razonó que también iba a cuidar del clan celestial, pero el primer anciano no entendió de qué estaba hablando. El tipo decidió mostrárselo y señaló con el dedo al ex señor. La espalda del anciano se arqueó por completo debido a esta magia. Los ancianos reconocieron esto como una técnica de transformación. Charlie se sorprendió de que nadie hubiera notado antes la técnica de transformación inversa. En ese momento, Iron explicó que siempre pensó que el señor era del clan celestial. Esta era una verdadera técnica del demonio celestial. El héroe le preguntó a Halen si el estanque de 10.000 sangres todavía estaba allí. Al final la muchacha lo condujo. Estaba lleno de energía y todo su cuerpo estaba siendo purificado. Para alguien que no fuera del culto de sangre, el flujo de energía demoníaca parecería demasiado pesado. Llegaron al lugar, era un estanque de 10.000 sangres, donde se recogía la sangre de todos los ocultistas. La niña explicó que allí es donde el líder del culto derrama su sangre para realizar una ceremonia de bendición. La muchacha le sugirió que preparara ropa ceremonial. El héroe le preguntó a la niña quién creía ella que era Dios. Ella, sin pensarlo, dijo que ese demonio sangriento que estaba frente a ella era el verdadero Dios. Pero él claramente no esperaba tal respuesta. Le interesaba la idea clásica de Dios, lo que lo convierte en Dios. Entonces la niña explicó que se trataba de un ser supremo que cumple los deseos humanos y los conduce a la prosperidad. Y entonces el héroe confirmó su suposición. Luego preguntó por qué le llamaban Dios. Sí, les mostró a cada uno su lugar, pero los castigos no lo convirtieron en un Dios. Dijo que nadie le había mostrado esto antes. Al momento siguiente, arrojó su sangre de su dedo directamente al lago. Todos los empleados sintieron de repente una fuerte vibración. El héroe sintió la energía de todos los seguidores del culto en la fortaleza. Creó un tornado sangriento frente a él. La sacerdotisa admitió que nunca había leído nada sobre tal cosa. Explicó que en la época del maestro Wolland, esto no era posible. El arte divino del demonio de sangre que aprendió era algo diferente del método habitual. Wolland explicó que el rey demonio dijo que el arte divino se parecía a la magia de la raza destruida de Gehenna. Entonces, cuando el rey demonio comenzó a trabajar en redefinir el arte divino, el maestro lo ayudó un poco. Para probar el poder del nuevo arte divino, necesitaban fuerza. Había una nueva característica en la técnica.
El arte divino del demonio de sangre combinaba magia y técnicas de combate. El arte sangriento funcionó como un hechizo. Como Dios tenía el poder de castigar, también debe haber dado bendiciones. De lo contrario, no sería Dios en absoluto. Al momento siguiente, el tornado se desintegró y una lluvia sangrienta comenzó a caer del cielo. La niña también sintió una vibración en todo el cuerpo, pero el héroe la tranquilizó y le dijo que cuando despertara se sentiría diferente, tras lo cual la niña se desmayó. En los alrededores del castillo, todos también cayeron inconscientes. Al día siguiente todos nos sentíamos absolutamente maravillosos y jóvenes. Todos se volvieron más jóvenes y más fuertes. Incluso sus ojos se volvieron rojos, simbolizando el arte divino del demonio de sangre. El héroe le pidió al tercer anciano que le cortara el dedo y le mostrara su sangre. Él hizo esto y todos vieron sangre púrpura fluyendo de su dedo. El tercer anciano dijo que perdió el conocimiento, recuperó el sentido y ahora podía utilizar el doble de energía interna. El héroe explicó que todo dependía del nivel que tuvieran antes. Probablemente el guardia izquierdo y el primer anciano ya estaban en el nivel de sangre púrpura también. Pero la sacerdotisa estaba en el siguiente paso, el paso de la sangre negra. Explicó que el héroe ahora estaba influyendo en su fuerza. Hay una nueva habilidad del arte divino del demonio de sangre en acción. A partir de ahora, aquellos que aprendan las artes sangrientas y se unan al culto ganarán poder, pero sin embargo, se convertirán en sus deudores. El héroe dijo que le gustaría ver cómo les va a los ocultistas afuera. El héroe finalmente vio a la gente, incluso los residentes más hambrientos y enfermos, se volvieron más animados. Pero el hombre sabía que aún no tenían suficiente dinero. Charlie dijo que lo sentían porque todo esto sucedió por culpa de los guardias y los ancianos. El héroe explicó que el guardia izquierdo no tenía la culpa. La culpa era del señor anterior y de los ancianos muertos. Dijo que pagarían muy caro por destruir la mina y que no encontrarían paz ni siquiera después de la muerte. Charlie dijo que sus asuntos estaban realmente mal, que incluso ya habían vendido su parte de la empresa. El gremio estaba al borde del colapso. Iban a limpiar un par de portales, pero entonces apareció un héroe. Iron miró al cielo y preguntó a los maestros por qué lo enviaban con esta gente. El mayor problema fue la falta de ancianos. El primer anciano estaba a cargo del Palacio de la Espada de Sangre. El segundo anciano estaba a cargo del Palacio de Oro de Sangre. Cada palacio tenía un rol específico, y a la cabeza estaba el líder. Dijo que ahora todos los ancianos estaban muertos, y los héroes explicaron que simplemente podían promover a los diputados. Fueron entrenados por los ancianos, por lo que deberían poder manejarlo. Charlie dijo que eran leales a sus mayores, y que cualquiera que se negara a jurar lealtad al demonio de sangre debía ser ejecutado. El chico, a su vez, no entendía por qué necesitaban deshacerse de la gente cuando ya había pocos trabajadores. El héroe también dijo que Charlie se convertiría en el líder del culto. Explicó que el líder del culto no es un demonio sangriento. Debe haber líderes adicionales. Es solo que nadie ha podido asumir completamente tal responsabilidad. Es necesario separar el papel de Dios del líder. Aunque la corporación se estaba desmoronando, todavía no tenía futuro. El héroe confirmó sus palabras. Pensó que Charlie debía convertirse en el líder del curso. Los sirvientes se inclinaron y aprobaron la decisión del nuevo demonio de sangre. El hombre se arrodilló ante el héroe y le prometió demostrar que era digno de asumir tal responsabilidad. Iron puso sus manos sobre los hombros de Charlie y dijo que el hombre estaba diciendo exactamente lo que quería oír. Mientras los aliados intercambiaban ideas, Halen pidió dejarle todo a ella. Dijo que entiende mejor que nadie lo que ocurre tras los muros de la secta. El héroe pensó que, dado que dirigía un gremio grande, también debería ser capaz de manejar esta tarea. Le dio plenos derechos para gestionar la secta con el fin de corregir su situación. Una semana después, la niña acudió a su oficina con un informe. Dijo que todas las acciones y activos de la empresa fueron vendidos. Halen explicó que la empresa ya había dejado de ser útil. Dijo que habían sellado la entrada a la fortaleza del Rey de Sangre y que habían encontrado una forma de mantener la compañía a flote. Dado que una parte importante de las acciones ya se han vendido, un mayor crecimiento de la corporación solo beneficiará a otros. El héroe elogió a la muchacha y dijo que no en vano confió en ella. También habló sobre la conversación con el tercer anciano. Dijo que su gremio estaba influenciado por el gremio Huasan. El chico pensó que ahora no era el mejor momento. Fue capaz de capturar la fortaleza del Rey Sangriento tan rápido, debido a la conexión entre el arte divino del demonio de sangre y los ocultistas. La niña explicó que decidió empezar desde cero. Ella planeó crear un gremio que se construiría desde cero. Halen sabía que ya había suficientes gremios, por lo que fue incluso descuidado. Pero su sangriento culto ya no es lo que solía ser.
El héroe explicó que quizá hubieran mejorado un poco, pero que aún tenían suficientes dificultades. Al culto le faltaba experiencia. Luchar contra monstruos en el portal no era lo mismo que luchar contra personas. Le dijo a la muchacha que no se preocupara, porque aún así ganarían experiencia y se volverían más fuertes. El héroe le preguntó a la muchacha qué nombre quería darle al gremio, y ella respondió que quería ponerle su nombre en su honor. Pero el chico dijo que el gremio se llamaría Gremio Halen. Explicó que ahora ella sería la líder del gremio. Iron dijo que no puede hacer nada fuera de la fortaleza. Dijo que Halen era la persona indicada para el papel de nuevo líder del gremio, ya que no se sabía nada sobre ella. El chico pensó que Lydia Huasan todavía lo estaba siguiendo. Mientras tanto, en el portal de rango D, los participantes lucharon con enormes monstruos. El niño hundió su espada en el corazón del monstruo y le explicó que la caza había terminado. Pero no fue así, ya que el monstruo seguía con vida. El chico no entendía cómo sobrevivió a pesar de que le había atravesado el corazón. En ese momento llegó Halen y cortó al monstruo en pedazos. Ella le arrojó la botella al tipo y le explicó que si el arma no estaba cubierta con amuletos sagrados, los no muertos no morirían. El resto del grupo gritó que todo había quedado aclarado. El héroe explicó que ahora tenían el arte de absorber al demonio de sangre. Podrían usarlo porque el héroe estaba conectado con Halen. Mientras tanto, en el bar The Wharf, un hombre contaba cómo uno de los gremios había estado causando mucho ruido últimamente. La muchacha respondió que el gremio supuestamente pertenecía a un tal Halen. La sombra de nuestro héroe apareció nuevamente frente al mostrador del bar. El administrador sacó una botella y dijo que si guardaba rencor por lo que pasó la última vez, entonces debía detenerlo. El héroe miró el vaso lleno de alcohol. Cuando el hombre lo bebió, el gerente le explicó que el mercado negro llevaba mucho tiempo en buenos términos con el maldito culto. El administrador preguntó si el héroe había venido en una misión personal del culto. El héroe explicó que necesitaba acceder al mercado negro. El administrador dijo que Iron no tenía autoridad suficiente para hacer tal solicitud. Entonces el muchacho le entregó la ficha del gremio, y el hombre se sorprendió de que pudiera ser un gran anciano. El chico informó que el demonio de sangre de esta generación fue derrocado de su puesto. El administrador se sorprendió, pensó que eso no podía pasar. El héroe sonrió y dijo que el administrador hablaba como si supiera mucho sobre la sangrienta fortaleza del rey. Se dio cuenta de que en el palacio del rey sangriento había una rata que informaba de todo a los demás. El héroe lanzó una púa al orgullo del administrador, y él, a su vez, lo miró con severidad. Sugirió que el administrador podría ser un miembro del culto o uno de los ancianos. El administrador le dijo a Iron que no hiciera nada de lo que pudiera arrepentirse más tarde. En ese momento el héroe sintió las miradas enojadas del público dirigidas hacia él. Le quitó las espinas al administrador y le preguntó qué estaba pasando con el mercado negro. Él a su vez dijo que no podía garantizar ningún poder desde su posición. Primero tenía que informar a los superiores y obtener permiso. Iron dijo que necesitaba encontrarse con el Rey Negro, lo que sorprendió al administrador. Al momento siguiente, todos en la sala, incluido él, apuntaron sus espadas hacia el tipo. El administrador explicó que no se puede simplemente gritar su nombre y quedar impune. Pensaba que el héroe no pertenecía a ninguna secta sangrienta y no sabía qué objetivo perseguía. La hoja atravesó un poco la garganta de Iron y él explicó que la sangre fluía. Llegó a la mano del administrador y sintió un dolor ardiente. El chico explicó que la sangre de los verdaderos seguidores de la secta es resistente al veneno, por lo que era inútil darle de beber whisky envenenado. Les dijo a las personas que no se preocuparan, que no iba a matar, que no quería que los lazos entre el Rey Negro y la secta sangrienta se rompieran por completo. El héroe dijo que el Rey Negro, para compensar el haberle salvado la vida, ayudó al culto sangriento. El tipo se volvió hacia el resto de personas que lo estaban apuñalando por la espalda con espadas y dijo que él era el nuevo demonio de sangre. El administrador estaba en shock y asustado. No lo podía creer. Pensó que en ese caso el tipo realmente tenía derecho a ver al Rey Negro. El propio rey les ordenó mentalmente que dirigieran a Hierro y el pueblo obedeció. Estaban caminando por un club ruidoso y lleno de gente. El administrador, mientras tanto, todavía consideraba al héroe el gobernante del mundo caído. Para el Rey Negro que gobierna la oscuridad en todo el continente, él no era nada. Pero aún así, el hombre no entendía por qué el héroe quería verlo en persona. Cuando llegaron a los guardias, el hombre dijo que Iron tendría que continuar sin él. El tipo siguió al guardia. Él pensaba que el guardia era tan fuerte que incluso era ridículo que se quedara allí protegiendo las puertas. Y la gente en el bar, la mayoría de ellos eran miembros de alto rango de la secta negra. Finalmente entraron a la oficina de un hombre que lo llamó. El hombre explicó que él era el dueño de ese lugar y el Rey Negro.
El chico se sentó en la silla y el hombre le ofreció una bebida maravillosa. Pero Iron dijo que no bebe porque de todas formas no se emborracha. Entonces el hombre preguntó por qué el héroe quería verlo. El héroe preguntó por qué la secta negra había estado ayudando al maldito todo este tiempo. El hombre puso el vaso sobre la mesa y dijo que la información sobre el cambio del demonio de sangre resultó ser bastante valiosa. El héroe supuso que en ese caso no todas las ratas murieron realmente. El hombre dijo que ahora podían considerarse compañeros que intercambiaban información. Dijo que nombrar a Charlie como líder fue la decisión correcta. Se preguntó si el líder de la secta de sangre y el rey de sangre estaban trabajando juntos. El héroe simplemente sonrió y explicó que asumía que había que pagar por esa información. El hombre señaló con el dedo al chico y dijo que tenía muchas preguntas para él. El capitán del gremio del volcán Hugh murió en el lugar del entierro de los monstruos. Fue allí después de escuchar sobre la muerte de uno de los esclavos. Ese mismo día, se encontró un enorme agujero en el techo, y la mayoría de los esclavos del gremio del volcán escaparon. Al mismo tiempo, alguien del mercado negro vino, mencionó un incidente que ocurrió hace 5 años y tomó el pedido. ¿Fue realmente una coincidencia? El héroe dijo que no creía en las coincidencias ni en el destino. Él creó su propio destino con sus propias manos. El hombre se rió y se dio cuenta de que el héroe estaba dejando pistas deliberadamente sobre sí mismo. Él, a su vez, dijo que había llegado tan lejos solo gracias a ellos. Todavía era un poco difícil para el chico descubrir todo sobre la secta negra por sí mismo. El hombre sonrió, e incluso una lágrima rodó por su rostro de la risa. Ahora pensaba que trabajarían juntos. Abrió los brazos y le preguntó a Iron qué quería. Algún tiempo después, el hombre entró en la habitación y se arrodilló ante su amante. No entendía cómo un jugador común podía obtener el poder del dominio de las artes marciales y convertirse en un demonio de sangre. El hombre también sabía poco sobre el pasado del héroe. Le dijo a la señora que al principio pensó que era obra del gremio vulcano, pero que ellos tampoco sabían realmente nada. La señora respondió con miedo que era un monstruo. Ella le ordenó al hombre que le prometiera al héroe todo lo que quisiera, y ella le pidió al héroe que viniera a verla personalmente, y pensó que finalmente había sucedido. Al día siguiente, el tipo estaba haciendo girar pelotas ensangrentadas en el aire y pensando en lo arriesgado que era todo. Estaba interesado en aprender sobre su fuerza, pero no hasta ese punto. Definitivamente no podía manejar a ese tipo ahora. Pero el héroe todavía estaba convencido de que nunca ayudarían al culto sin una razón. El maestro dijo que tanto la secta celestial como la secta sangrienta eran igualmente importantes, pero desde la antigüedad, un grupo había estado ayudando en secreto al culto sangriento. Y su nombre era Mona Hassel. Después de un rato, se escuchó un grito en el edificio de la secta. Era Halen gritando de sorpresa. De pie justo frente a ellos no estaba otro que un hombre de la secta negra.